Parceros, para muchos la inversión más segura que uno puede llegar a hacer es invertir en bonos de largo plazo de Estados Unidos, pues los bonos a 20 años de Estados Unidos, que suelen ser una inversión bastante segura, han tenido una caída de más del 50% después de los máximos que marcaron en el 2020. Y con eso nos hacemos la pregunta, ¿será que es buen momento de empezar a invertir en bonos del Tesoro de Estados Unidos? Independientemente del nivel de precios actuales y el análisis técnico del gráfico que vamos a hacer en un momento, lo primero a considerar para ti si es buen momento o no de invertir en bonos es tu perspectiva macro en general. Si tu perspectiva macro es que la inflación ya marcó un tope, que ya no van a subir más las tasas de interés y que de hecho los bancos centrales para evitar una inflación van a tener que empezar a bajar los tipos de interés, pues deberías estar comprando bonos en este momento. Si por el contrario tu postura macro es que la inflación todavía va a subir por X o Y motivo, ya sea por el conflicto Israel-Palestina o ya sea porque China va a empezar a imprimir de manera alocada para reactivar su economía, o porque se viene otra crisis bancaria y van a intervenir para salvarlos, por cualquier razón que creas que la inflación va a seguir subiendo, pues en este momento de hecho no deberías estar comprando nada, porque es un escenario que le favorece al dólar. Entonces una subida del dólar a costa del crecimiento del resto de mercados. Pero veamos por qué, incluso si tu postura macro es que la inflación todavía puede subir un poco, igual hace sentido empezar a formar una posición en bonos. Según unas estimaciones de Bloomberg, estimando diferentes movimientos en los rendimientos de los bonos desde 2 años hasta 30 años, vemos que en el ejemplo concreto del bono a 20 años, que es el que de los mejores riesgo-beneficio ofrece, asumen que una subida de 50 puntos básicos en los rendimientos podría simplemente darte una pérdida de aproximadamente un 1.1%, mientras que una reducción o una caída de 50 puntos básicos en esos rendimientos de los bonos te podría dejar una ganancia del 11.37%. Vemos que son asimétricas entre las expiraciones y la que mejor riesgo-beneficio es la del bono a 20 años. Entonces ya dejémonos de texto y vamos a ver con el análisis técnico del gráfico. Vemos que, como mencionábamos al principio, que puede ser considerado para muchos de las inversiones más seguras, ha tenido una caída de más del 50% después de marcar un tope en marzo del 2020. Es sin lugar a dudas la caída más fuerte que ha tenido este instrumento, que se cotiza desde prácticamente inicio de los 2000. Los niveles que alcanzamos hace apenas algunos días, en el transcurso de esta semana, que se alcanzaron esos mínimos a un precio de $84, son niveles que no veíamos desde el año 2007, previo a la anterior crisis financiera. Este activo está ahora a menos de un 10% de llegar a mínimos históricos. Esto puede ser buena información en el caso de querer utilizar un stop loss, no querer arriesgar mucho, querer un riesgo-beneficio, un risk-reward alto. Puedes arriesgar poco y buscar un movimiento grande, un movimiento que pueda tardarse bastante tiempo, pero que el riesgo-beneficio lo justifica totalmente. Adicional a eso, si nosotros le aplicamos metodología de Elliott, podemos identificar fácilmente 5 ondas y podemos marcarlas de varias maneras que cumplan con todas las reglas. Una secuencia en 5 ondas, en principio lo que nos dice es que la corrección todavía puede tardarse más, que esto puede que sea solo la primera parte de un movimiento bajista a más largo plazo, pero sí nos dice que se viene o debería venirse una corrección importante de todo este movimiento en 5 ondas antes de la siguiente caída. Entonces, en términos de Elliott, sin lugar a duda estamos al final de una quinta onda. Lo que no sabemos y no podemos estar seguros es si esa quinta onda ya ha terminado o si todavía le falta algo para terminar. Por eso es posible que estemos entrando, o el momento de entrar en estos precios nos estemos anticipando que los precios puedan caer más. Por eso no es tampoco una oportunidad para volverse loco, para sobreapalancarse, porque igual todavía hay riesgo de que caiga un poco más, incluso con esas estimaciones de Bloomberg donde estiman una caída de menos de doble dígito con una subida más de tipos de interés, pues eso todavía podría ser más fuerte si estás apalancado mucho más. Creo que si se hace en spot el riesgo es relativamente bajo para el potencial de ganancias que uno podría llegar a obtener. Aquí guiándonos simplemente
por las medias móviles y viendo el comportamiento del precio en esta semana, donde rebotando desde esos niveles del 2007 ha tenido un rebote y nos está dejando al menos hasta el momento una pin bar en el gráfico mensual. Si el mes logra terminar de esta manera, habría buenas probabilidades de reverso. Ese reverso yo lo empezaría a proyectar entre medias móviles importantes, media de 20 en un principio, corrección intermedia y posiblemente una extensión a la media 200. Dependiendo de qué tanto se tarde, podríamos ver incluso cómo confluyen la media 200 como resistencia y la media de 50 también en un cruce, eventualmente, que podría llegar en algún momento durante el 2024. Por eso es un trade que podría llegar a durar meses, y en caso de querer tomar un trade en bonos, pues bueno, asegúrate de hacerlo en un instrumento o de una forma donde las comisiones o las tarifas no te vayan a afectar. Yo personalmente soy de los que cree que la inflación todavía puede subir y que todavía la Reserva Federal podría subir los tipos de interés en una o incluso en dos ocasiones más antes de que empiecen a romper cosas. Si a eso le sumamos que hay una gran cantidad de capital institucional entrando precisamente en TLT, en este activo, y que están acumulando y acumulando pérdidas, pues ese sentimiento alcista de pronto necesita una capitulación más fuerte antes de verdaderamente dar un reverso. Entonces, por eso yo personalmente, que sí voy a tomar una posición aquí en TLT porque me parece que es una buena oportunidad, no le recomiendo a nadie que me siga o que lo replique, analice muy bien y tome sus propias decisiones, pero yo personalmente veo una buena oportunidad. Pero soy consciente que todavía puedo estar entrando de manera anticipada, entonces no estoy utilizando un stop loss y por tal manera no estoy utilizando apalancamiento que me ponga en riesgo en caso de que esta vaina sorprenda a los de Bloomberg, sorprenda a todo el mundo y caiga otra vez a doble dígito hasta mínimos históricos. Entonces, incluso si ese es el caso, pues yo no perdería mucho. Sé que es una jugada a largo plazo, son bonos a 20 años de Estados Unidos, eventualmente tendrán que repuntar si es que hemos de llegar a una recesión o si hemos de ver alguna crisis bancaria. Por muchas razones esto podría tener un repunte, así sea temporal. Entonces eso es lo que yo estoy viendo, algo que te puede dejar ganancias, ya sea de corto, mediano o si es necesario a largo plazo, y hay tiempo de ir formando posición. Entonces déjenme en los comentarios qué opinan ustedes de una oportunidad en el mercado de bonos. ¿Creen ustedes que es buena oportunidad o creen ustedes que es mejor alternativa mantenerse en dólares o comprar Bitcoin o invertir en oro? Déjenme en los comentarios qué opinan. Si les pareció buen análisis, revienten por favor el dedito arriba, que le ayuda muchísimo al canal, y no se olviden de suscribirse para que no se pierdan los próximos análisis y los próximos directos de la otra semana. Cuídense y nos vemos en una próxima oportunidad.